Buenas, ¿cómo andan? Bueno, llegamos al cuarto capítulo del curso gratuito La importancia de la infancia. Hoy vamos a ver un tema re importante, súper interesante, que ya anticipamos en el encuentro anterior, que tiene que ver con las etapas del desarrollo psicosexual. Algo que desarrolla y teoriza Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Eh, Esto ha sido corroborado a través de los años con el desarrollo de la neurociencia, así que estamos hablando de una teoría firme, sustancial y que en la clínica también se ve un montón, sobre todo en la clínica con niños. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando Freud habla del desarrollo psicosexual, lo que está haciendo es delimitando el recorrido de algo que se llama la libido, que sería como la energía sexual, que no tiene que ver con la genitalidad específicamente, sino que nos habla de la sexualidad como un pulso, algo que tiene que ver con la pulsión, algo que llevamos dentro y que va marcando diferentes etapas en el desarrollo. Es muy vital ese pulso, podemos asemejarlo en astrología a algo de lo marcial, a algo de lo plutoniano, o sea, los dos regentes, los dos planetas regentes de Escorpio. Vieron que Escorpio tiene esta cosa sexual, por así decirlo. Así que este desarrollo de la libido va tomando distintos lugares del cuerpo, lo que Freud llamaba zonas erógenas, que ahora las vamos a ver, que son zonas que se van activando en determinados momentos y que van generando ciertas situaciones anímicas y ciertas situaciones psicológicas también. O sea que hay un correlato directo entre el desarrollo biológico del cuerpo, neuronal, por así decirlo, y un efecto que eso tiene en el psiquismo, que no son dos cosas distintas. Pero bueno, acá se ve muy claro eso. Ahora les voy a compartir la presentación para que podamos ver un poco en dibujitos. Bueno, ahí lo tenemos a Sigmund Freud con su típico habano en la mano, un símbolo fálico ya, ¿no? Que tenga algo de esa forma en la mano. Y sus fases del desarrollo psicosexual. Estos son aportes específicamente y exclusivamente del psicoanálisis. Ninguna otra corriente habló de esto. Eh, Vamos a delimitar entonces las zonas, los lugares que se van activando por esta energía sexual, que es la libido, que digamos es una energía de interés, a donde va la libido, ahí se despierta un interés, un deseo, por así decirlo. Y acá Freud tiene unos aportes que son increíbles, porque acá lo que está hablando es que es de lo que pasa en un niño desde el que nace hasta los 6 años más o menos, 6 7 años, hay hay todo un despliegue, un ordenamiento y un direccionamiento de ciertas fuerzas. Y Freud era un tipo muy exigente con el rigor clínico, con el rigor científico, y lo que fue a hacer fue investigar, de hecho esto sale de ahí, cómo se desarrolla el sistema nervioso, qué direcciones toma. Entonces él dice, desde que una persona nace, el sistema nervioso se desarrolla en dos direcciones específicas. Una es cefalocaudal y la otra dirección es próximo-distal. Así se llaman. ¿Y qué significa? Que el sistema nervioso se desarrolla cefalocaudal, o sea, desde el cerebro, desde la cabeza hacia abajo, y próximo-distal, desde el centro hacia la periferia, ¿no? Esto está chequeado obviamente por las neurociencias en esa época también, y Freud lo que hace es poner eso encima de su teoría del desarrollo psicosexual para que tenga mucha más fuerza. Y aparte es así. Porque en esa época Freud la verdad es que necesitaba rigor científico para probar las cosas porque era una época que todas estas ideas las rechazaban muchísimo. Entonces ahí tenía que tener mucho cuidado Freud. Entonces la fase oral significa que la libido, la energía sexual, está en la boca.
Y esto lo vemos en un bebé, que cuando nace todo pasa por la boca. Obviamente esto tiene que ver con el instinto de supervivencia y que el reflejo de succión es necesario para que el niño se alimente. O sea que obviamente ahí está primero la energía, todo pasa por la boca. Van a ver un bebé de entre 0 y 18 meses, o sea, 1 año y medio. Cualquier cosa que toca se lo lleva a la boca porque conoce las cosas por su textura, por su temperatura, por el tacto que tiene en los labios, en la lengua. La mucosa bucal, le decía Freud. En esta fase oral tiene dos, en realidad, subfases. Una es la de succión y la otra es la canibálica, que es cuando el niño comienza con la dentición, o sea que le empiezan a salir los primeros dientitos. Y ahí el niño empieza a sentir como una especie de dolor o molestia y empieza a morder. Que esto muchas veces uno escucha quejarse a las madres que están lactando que el hijo le mordió o no. O sea, ahí algo empieza a pasar, algo de un destruir. Y con esto que vimos también las veces pasadas de Melanie Klein, del pecho bueno, del pecho malo, ¿no? Cuando me da, es gratificante y yo me siento bien y entonces yo devuelvo el amor. Y cuando no me da o cuando frustra en algún sentido, el niño se puede llegar a enojar y muerde. Entonces acá la fase oral tiene que ver con un incorporar, es básicamente esto, ¿no? Es meter hacia adentro, introyectar el mundo, ¿no? Es el reflejo de succión, tiene que ver con primero poder nutrir, meter hacia adentro algo de la vida. No así la fase anal, que es distinto. Acá entre los 2 y los 4 años estamos hablando de que, como dijimos, siguiendo el desarrollo neuronal, cefalocaudal, o sea, primero la boca, luego el ano. Ahora la zona erógena, antes era la boca, la zona erógena, la que estaba estimulada, ahora la zona erógena va a ser el ano, digamos, ¿no? La mucosa anal, como decía Freud en esa época. Suena medio raro, pero bueno, en la facultad te lo dan así. Eh, Entre los 2 y los 4 años, más o menos, acá empieza toda una cuestión de diferenciación. O sea, este desarrollo biológico que llega hacia el ano por una cuestión de que se van mielinizando los axones de las neuronas, o sea, se van lubricando esos cables que llevan los impulsos nerviosos, van bajando y van generando toda una activación de la parte motriz, de todo lo que es las piernas. Los niños acá empiezan a caminar, ¿no? A moverse un poco más, a deambular. Entonces toda esa zona de abajo el niño empieza a poder controlarla, ¿no? Y justamente entre esas cosas que controla, de ahí abajo, de lo caudal, está el ano, ¿no? Empieza a controlar el esfínter, empieza a poder elegir cuándo hace y cuándo no hace. Caca, ¿no? Estamos hablando de eso. Pis también, porque ahí los niños también empiezan a controlar ese esfínter. Tenemos varios esfínteres en el cuerpo. Y muchos están dentro también. Así que en esta fase anal, eh, lo que sucede a nivel biológico es eso, se activa la parte motora y el control a nivel esfínteres. Ahora, el correlato psíquico de eso es que el niño empieza a tener una sensación de individualidad, que entre los 0 y los 18 meses no tenía. Era parte de la madre, era parte del ambiente, era parte del pecho o era el pecho. Ahora en la fase anal empieza una diferenciación, o sea que el psiquismo se empieza a individualizar. Es increíble. Eh, Porque es muy loco. Antes el niño era como un tubo abierto. O sea, no tengo nada acá para ejemplificarlo, pero eh, entraba por la boca la leche y salía por el ano las heces, ¿no? Y el niño no decidía o elegía eso, simplemente sucedía. Cuando entraba el alimento entraba, cuando salía salía. O sea, era como un tubo abierto por los dos lados, ¿no? Ahora, lo que pasa es que de un lado se cierra. Y también empieza a elegir cuándo comer y cuándo no. Se empieza a poner como mucho más mañoso con eso. Entonces se da cuenta de que tiene cierta voluntad propia, por así decirlo. Entonces en este
cerramiento que hay, ¿no? De ese fondo, ahí es donde se empieza a constituir algo de lo individual, que antes como estaba todo abierto se confundía con el ambiente. Por eso en la fase anal empiezan también ciertas actitudes de violencia, bueno, por así decirlo. O sea, el niño se pone un poco agresivo, te revolea las cosas, se enoja, se agarra caprichos, ¿no? Le agarran así como fijaciones con cosas. eh, quiero esto, quiero esto, quiero esto, aunque sea una boludez, quiero la cuchara, pero que esté para abajo, o que no quiero que esté esa gotita en la mesa y les agarra un berrinche tremendo. Eso significa que, o sea, las cosas de la vida se dan cuenta de que no son como ellos quieren, pero que sin embargo han ganado mucha autonomía. O sea, hay una lucha igualmente, y todavía se está entendiendo cómo es que funciona esta diferencia entre el mundo y yo. O sea que acá se empieza a construir realmente, ¿no? Esta división, este borde, este límite entre el yo y lo que es el no yo, o sea, todo lo otro que no es yo. Em, Muy interesante también todo lo referido a las heces, el valor simbólico que tienen, porque tienen el estatuto de regalo. Muchos niños van y llevan las heces a alguno de los padres, como te lo regalo, mirá, hago cuando yo quiero, y en realidad eso que representa una pérdida para el yo, porque las heces son un descarte, algo que no vale absolutamente nada, que carece de valor y que sale de mí. Entonces eso que se pierde, eh, el niño lo interpreta como que es una parte de él que se va. Entonces lo empieza a investir de cierto valor, por así decirlo, y lo quiere regalar. Bueno, se empieza a transformar como en un objeto. Muy loco eso. Y la relación posterior que hay entre esta fase anal y el tema del dinero. Vieron que hay una expresión muy común que es cuando nos estafan con dinero, uno dice me cagaron, ¿no? Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene mucho que ver con esto de perder, con algo del valor, y luego el dinero, que es algo que tiene valor. Así que las personas que tienen muchas cuestiones con temas de dinero, que son muy agarradas, que son muy retentivas, que quieren controlar a través del dinero, han tenido lo que se llama una fijación en la fase anal. Cada uno tiene, cada persona, una fijación específica en alguna etapa. Por ejemplo, las personas que fuman mucho, ¿no? O que están todo el día comiendo algún chupetín o algún caramelito, necesitan tener algo en la boca, ¿no? Ahí hay una fijación en la fase oral. O sea, quizás la ansiedad o algo se canaliza por ahí. Bueno, hay muchas cosas interesantes acá. Pero hay algo que nos va a llamar mucho más la atención todavía, que es la fase fálica, que ocurre entre los 4 y los 6 años. Y acá justamente se da lo que se llama el complejo de Edipo. ¿Han escuchado hablar de esto? Eh, Uno de las piedras angulares de la teoría de Freud, del psicoanálisis, casi todo se basa en esto. Y se da en esta fase fálica. Ahora, siguiendo el correlato del desarrollo neuronal, de lo cefalocaudal ya la energía se fue de la boca hacia el ano. Y ahora, próximo distal, desde el centro hacia la periferia, ahora se mueve hacia la zona genital, ¿no? O sea, hacia el órgano genital. O sea, ahora en la fase fálica, lo que está libidinizado, lo que se llena de energía, digamos, es en vez de la boca o el ano, es el órgano sexual en cuestión, ya sea el niño el pito o la niña la vulva. Y acá es cuando se despliega el complejo de Edipo, porque acá en la fase fálica lo que hay es que el niño se da cuenta que tiene un pito, y se da cuenta también que las niñas no lo tienen porque lo han visto en algún momento, o a la madre o a alguna compañerita del jardín o en algún baño, en algún lugar. Se dan cuenta de que ellos tienen algo que las niñas no. Entonces esto empieza a preguntar, ¿no? Empieza a generar preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que tengo? ¿Por qué la nena no lo tiene? Desde todo un interés en relación a las partes íntimas, por así decirlo.
Eso significa que el niño ha entrado efectivamente en la fase fálica, o sea que está bien en el desarrollo. Si bien son como momentos un poco difíciles de manejar, eh, porque uno le quiere dar el lugar adecuado al órgano sexual para un niño que todavía no ha desarrollado la genitalidad propiamente dicha. Entonces, pero esto tiene un lugar igualmente, o sea, los niños se excitan, o sea, las zonas erógenas se estimulan y se excitan. De hecho, a los niños el pito se les para. Los niños y las niñas se tocan, o sea, se masturban, por así decirlo, porque sienten placer cuando se tocan. Eso es cierto. No lo hacen imaginándose nada, simplemente por la estimulación sensorial. Cuando Freud dijo esto en la época victoriana, casi lo mandan a la hoguera, porque dijo, che, los niños tienen sexualidad, ¿no? De hecho, los llamó de una manera rara, dijo que los niños eran perversos polimorfos, o sea que el niño tenía cierta perversión, entre comillas, porque se excitaba, se estimulaba su zona erógena y eso adquiría distintas formas, ¿no? Polimorfo. Casi lo mandan, pero ahí. Y al final no, al final le tuvieron piedad. Porque después iba a decir algo muy importante que tiene que ver con esto, que es el complejo Edipo. Que hoy vamos a ver el complejo Edipo del niño. La próxima vamos a ver el complejo Edipo de la niña, porque es mucho más complicado. O es distinto en realidad, pero no es tan lineal. Las mujeres no son tan lineales y regulares como los hombres. O sea, el psiquismo del varón y el psiquismo de la mujer son diferentes. Y acá empezamos a ver por qué. El complejo de Edipo, a diferencia del complejo de Electra, que habrán escuchado que se llama así en la mujer, acá el niño está interactuando y se interpone, digamos, en el medio entre papá y mamá, ¿no? El niño quiere estar con la madre, o sea, este es el famoso complejo de Edipo. La ama a la madre lo estimula, le dio la teta, lo tuvo prendido del pecho, le da el calor, la seguridad, le sonríe, lo trata muy bien, ¿no? Todo esto obviamente en el niño genera un montón de sensaciones y algo que tiene que ver con el amor también, ¿no? Pero el niño se excita con la madre, o sea, porque la madre cuando lo cambia le toca las zonas erógenas, lo higieniza, etcétera, entonces va estimulando. Y es normal que así sea, o sea, está bien, no es que está mal esto. Eh, lo que pasa acá es que el niño ama a la madre, ¿no? Pero luego cuando llega al complejo Edipo, o sea, a los 3 ya empieza a registrar bastante al padre, a los 3 años. Antes era todo mamá. Ahora se empieza a dar cuenta que hay alguien que se interpone, o sea, que está papá de este lado, que se relacione, se vincula con mamá directamente. Entonces yo, como niño, tengo que poder articularme entre estas dos figuras, la figura materna y la figura paterna, y a ver qué lugar, en dónde me ubico. Porque yo amo a mi mamá, yo quiero estar con mi mamá, ¿no? Eso es lo que el niño siente. Y está bien que así sea, lógico, ¿no? Porque aparte ese es el molde del amor que luego va a desarrollar luego con otras mujeres si esto del complejo de Edipo sale bien, porque no siempre sale bien. Lo ideal es que salga bien. ¿Qué significa esto? Que el niño ama a la madre, quiere estar con la madre, se quiere casar, yo qué sé, bueno, un montón de fantasías ahí inconscientes que Freud delimita, pero eh, por más que la madre le corresponda, porque la madre también está enamorada del niño, o sea, esto es un vaivén, va y viene, es bidireccional. El niño ama a la madre se derrite por el niño, y ahí se consolida algo, una relación amorosa muy profunda. Pero luego aparece lo que se llama la función paterna, que es este chaboncito que puse acá, que está así, muy buena fotito la que encontré, porque acá tiene que intervenir. El padre interviene, ¿no? El padre como función, porque puede que no haya una figura paterna, eh, como papá, por lo que sea, entonces otro actor, otro personaje tiene que venir a encarnar la función paterna. Por lo general siempre hay alguien dando vueltas ahí, algún masculino,
alguien de la familia, o mismo a una figura tipo, no sé, el médico, el pediatra, eh, o la pediatra, porque no hace falta que sea un hombre quien lo haga, porque la función es la función de poner límite a algo, y eso lo puede hacer hasta la madre misma. De hecho, hay muchas madres que hacen la función materna y hacen la función paterna también. Eh, un aplauso para esas madres, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces acá la función paterna lo que viene a hacer es a intervenir entre el niño y la madre, ¿no? ¿Qué hace el padre? Bueno, más o menos dice así. Le dice a la madre, che, dame bola a mí, que yo soy tu pareja, ¿no? Y al nene dejarlo jugando ahí. Bueno, desvía tu atención. No mires solamente al niño, mírame a mí también. ¿No? Mírame primero a mí y después al nene. O sea, el hombre de la pareja empieza a buscar su lugar. De hecho, el niño empieza a registrar que el padre tiene un lugar en relación al amor de la madre eh, y lo quiere matar al padre. O sea, literal. Es una fantasía inconsciente, ¿no? La de querer matar al padre y querer casarse con la madre. De hecho, esto se llama complejo de Edipo justamente por el cuentito de Edipo Rey de Sófocles. Que vayan a verlo, vayan a leerlo. Bueno, hoy en día en YouTube lo puedes ver. Así que ahí un poco representa qué es lo que pasa a nivel inconsciente, ¿no? Con el niño. Entonces, acá el padre lo que pasa es que cómo siente el niño, ¿no? Esta intervención del padre, que se lleva y desvía la atención y el amor de la madre hacia él. El niño siente e interpreta que el padre le dice, si vos querés estar con tu mamá y seguís insistiendo en el amor con ella, yo te voy a castrar, ¿no? Y acá esto de castrar significa literalmente te voy a cortar el pito. Eh, Esto en el varoncito funciona así. O sea que el nene empieza a tener miedo de que el padre lo castre o de perder su órgano sexual si sigue insistiendo en la relación con la madre. O sea que le empieza a agarrar miedo, ¿no? Esto es bueno y muchas veces los niños desarrollan una fobia ahí. Como salida al complejo de Edipo, esta es la salida ya, ¿no? Luego de que se da todo esto, el niño comprende de que no puede estar con la madre porque, bueno, la madre está con el padre prohíbe el acceso a la madre, pero al mismo tiempo permite el acceso a todas las demás mujeres que vos quieras. O sea, le dice al niño, escúchame, vos con mamá no se puede, está prohibido, sería incesto, ¿no? De alguna manera le dice eso. El incesto está prohibido y ese es el ingreso a la civilización, justamente. Las hordas de los animales, ¿no? No tenían esta prohibición del incesto y nunca se pudieron organizar como una civilización. El ser humano tiene esto de la prohibición del incesto como ley básica para ingresar a una organización civilizada. Y la función paterna, representada por Saturno en la astrología, es la que viene a dar cuenta de esta función. Acá papá vendría a ser Saturno, mamá vendría a ser la Luna, ¿no? Y acá tenemos el ciclo Saturno-Luna, que sabemos que tiene momentos específicos. La Luna progresada coincide con el ciclo del retorno de Saturno, o sea, 28 días la Luna, 28 años Saturno. Están íntimamente relacionados. De hecho, la Luna es regente de Cáncer y Saturno es regente de Capricornio, el opuesto complementario. Hay una relación complementaria y opuesta, eh, y la verdad es que son funciones vitales para el desarrollo del niño. Entonces, volviendo a la peliculita que pasaba acá con papá, mamá y el niño, ¿no? El padre agarra y le dice al niño, y también le dice a la madre, ¿no? Al niño le dice, vos no vas a estar con mamá, está prohibido. Pero eso te habilita a andar a jugar con tus compañeritos del jardín, te gusta tu amiguita, bueno, podés estar con la que vos quieras, con mamá no. O sea que prohíbe algo y eso en realidad lo libera, porque si no el niño quedaría capturado en el deseo de la madre y en su propio deseo. Y ahí tenemos las patologías más graves. Ahí tenemos la psicosis, ¿no? Tenemos personas con esquizofrenia, cuadros border,
no estuvo bien delimitado esto, papá no intervino, quedé como muy embebido con mamá, que me estaba muy encima, a mí me gustaba también, pero bueno, o sea, que uno queda como atrapado, la madre como que se lo come a uno. Esa madre cocodrilesca, como decía Lacan, eh, toma por completo el psiquismo individual del niño e impide su emancipación. Entonces la función paterna es muy importante que intervenga entre los 4 y los 6 años. De hecho, si se ponen a pensar, a los 6, 7 años tenemos la primera cuadratura de Saturno por ciclo, o sea, el primer septenio. Saturno se mueve por ciclos de 7 años, que son los famosos septenios que escuchan siempre por ahí. Y acá se da el primero, ¿no? O sea que el padre lo que viene a instaurar en el psiquismo del niño es el mecanismo de la represión. El niño aprende a reprimir, ¿no? Sus influjos, sus impulsos sexuales hacia la madre por el miedo a la castración. Entonces dice, no, yo no voy a perder mi órgano, prefiero perder el amor de mamá y listo. Y se va a buscar noviecita a otro lado, ¿no? Desvía ahí su libido, ¿no? Se va para otro lugar. Y todos estos impulsos hacia mamá, el amor y el odio hacia papá, la ambivalencia, ¿no? Fuerte en esa edad, se reprime, cae bajo el fundamento, dice Freud, de la represión. Entonces uno ni siquiera se acuerda de estas cosas. De hecho, Freud habla del momento posterior al complejo de Edipo como el sepultamiento del complejo de Edipo. No es solamente que se reprime, sino que se entierra, por así decirlo. Todas estas vicisitudes que han pasado acá, luego, cuando uno entra en la adolescencia, se reeditan, se resignifican. O sea que si pasaron cosas que no estuvieron muy copadas entre los 4 y los 6 años, o antes también, en la adolescencia, que ya la vamos a ver en este curso, también esa etapa, súper interesante, una de las que más me gusta a mí, eh, se reedita el complejo de Edipo. Por eso muchas patologías se despiertan justamente ahí cuando uno empieza la pubertad. Cuando uno empieza lo que Freud iba a llamar luego la fase genital, porque tenemos la fase oral, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia que empieza ahora entre los 6, 7 años y los 11. En ese momento los impulsos sexuales del niño se guardan y lo que queda es el juego, la sociabilidad, los amiguitos, la incorporación de conocimientos en la escuela. O sea, la energía va para otro lado. Gracias a que la función de Saturno, la función paterna, reprime todo esto, posibilita el crecimiento en otros aspectos, en el aspecto social. Por eso los niños empiezan la escuela a los 6 años. No es porque se le ocurrió a la sociedad, es porque el niño psicológicamente está preparado ahí para incorporar conocimientos, para respetar un orden, para esperar, para hacer una cola, para, ¿no?, dar turnos, el juego reglado. Todo eso necesita un ordenamiento interno para el niño, que no es posible si la función paterna no ejecuta ahí su accionar. Así que es súper interesante lo que pasa acá, ¿no? El niño por miedo se repliega, ¿no? Entonces dice, no, yo no voy a estar con mamá porque papá se pone jodido, ¿no? Entonces vamos a acatar las órdenes. Y esto muchas veces, como esto es tan inconsciente, en el niño se traduce en una fobia. Hay muchas veces que las fobias marcan la salida del complejo de Edipo, una salida sana, si se quiere. Y esas fobias tienen condimentos particulares. Por ejemplo, el niño a los 5 años tiene miedo de que un caballo le muerda el pito, por ejemplo, ¿no? Entonces eso significa que hay algo que está encarnando esa función de castración, que es el caballo que me va a morder el pito y lo puedo perder. Esto pasa muchísimo, se ve en la clínica, hay muchísimos casos clínicos de Freud y de otros post-freudianos, y se ve, yo tengo un nene que va a cumplir 4 horas y ya lo estoy viendo, ¿viste? Entonces esto tiene un correlato, si uno lo puede mirar desde esta óptica,
es súper interesante cómo se da. O sea que es cierto, por así decirlo. Así que bueno, un poco la idea era compartirles esto. La próxima les voy a hablar un poco del complejo de Edipo en la mujer. Muy interesante también para que puedan comprender ciertos rasgos del psiquismo femenino. Em, por eso los hombres, los varones heterosexuales, tienen cierta aversión, por ejemplo, cuando ven una pareja gay masculina besándose. Les da como una cosa, ¿no? Bueno, ahí está este miedo de la castración. En cambio, en la mujer no es así. La mujer puede besar a otra mujer, a una amiga, lo que sea, puede ver, no pasa nada, está todo bien. Tienes más abierta. Porque la mujer no sale del complejo de Edipo por la amenaza de castración, porque la mujer ya está castrada. La niña no tiene pito, no lo puede perder. Ya está en pérdida, por así decirlo. Entonces ahí pasan otras cosas con el papá y con la mamá y se las rebusca para salir desde otro lugar. Así que todas esas cosas las vamos a ver en el episodio siguiente. Así que espero que les haya servido, que puedan aplicar algunas de estas cosas si tienen algún niño cerca o si están maternando o si están paternando. Y bueno, si me quieren dejar algún comentario acá en la tienda, en el videíto, en el curso gratuito, lo pueden hacer y cualquier consulta que tengan sobre estos temas me pueden escribir al Instagram también. Saludos.